teología de hoy en día dice que nos reunimos para servirnos a nosotros mismos. Nunca la iglesia de Cristo se ha reunido a servirse a sí misma, se reúne a darle culto a Jehová. El Señor es la prioridad en la iglesia. Nosotros tachamos la palabra servicio y ponemos, vamos a venir a dar culto a Jehová. Y le damos culto con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todas nuestras acciones, porque el que merece alabanza, adoración y honra por los siglos es Él. Amén. Entonces olvídese de la palabra servicio, bórrela de su mente. Usted no viene aquí a ser servido, la iglesia no se sirve a sí misma, la iglesia no sirve de una manera incongruente. La prioridad de la iglesia es ministrar y glorificar el nombre de Dios. Capítulo 11 de Nehemías, dice la escritura: los habitantes de Jerusalén. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y es una lectura compleja, así que le pido que me siga con cuidado. Dice la escritura: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para tener 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Magalael, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Colse, hijo de Azarías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Todos estos los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joel, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto, y ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Isías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroboam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos jefes de las familias, 242, Amasai, hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de las cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284, y los porteros Acub, Talmón y sus hermanos guardas en las puertas 162, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sila y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesazabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Es un texto largo, extenso, tiene muchísimos nombres que usted no conoce, que le resulta difícil pronunciar y que entendería en un punto en su lectura del libro de Nehemías, sentiría algún tipo de aversión a leer. Dice: no quisiera leer tantos nombres, quisiera que me diera más un relato histórico, quisiera que me diera algún tipo de promesa o algún relato profético, pero es palabra de Dios y está ahí por alguna razón.
y está ahí para edificación del pueblo y del cuerpo de Cristo, que hoy, 2000, 4000 años casi después, lee estos nombres y parece que no significan nada. Parece que no debería agregar o sumar nada al conocimiento de la iglesia, pero en realidad sí es así. El título de esta enseñanza, se lo puse por el chat, era Cristianismo Anónimo. Y quisiera que me permitiera una pequeña anécdota. Un profesor del seminario bíblico tenía un perfil de teólogo práctico más que un teólogo didáctico. En este aspecto le gustaba estar más cerca del campo y más cerca de la gente que escribiendo libros y dando lecciones. Sin embargo, y aún así, él decide escribir un libro, se llama Pisadas Firmes, en el cual reflexiona acerca de sus vivencias como cristiano. Y quisiera, si usted me permite, leer un extracto de este capítulo. El profesor de este curso de divinidades se llamaba Randall M. Whiting, y fue una persona que marcó mucho mi vida desde la perspectiva en que él veía muchas cosas cristianas. Y dice en su libro Pisadas Firmes, en un capítulo llamado Hombres de los cuales el mundo no es digno. Y dice así: al entrar en aquella iglesia comencé a contar y solo éramos 6 los presentes. El pastor comenzó el culto de adoración y cantamos lo mejor que pudimos sin acompañamiento musical, pero con gratitud en nuestros corazones. Estaba de paso en aquel pueblo chico de las sierras andinas y me había propuesto no dejar pasar un domingo sin compartir un culto de adoración y escuchar la palabra de Dios. ¡Qué diferencia! Hoy en día, si juega Costa Rica, la gente no viene. Si pierde Costa Rica, la gente no viene. Si gana Costa Rica, la gente no viene. La gente anda buscando una razón para no venir a rendir culto a Jehová. Y él andaba buscando en una región largo, una región inhóspita, una iglesia donde pudiera llegar y escuchar un sermón de parte de Dios. Y dice, fue así que busqué un lugar en aquella iglesia que me era desconocida, de la misma manera que yo lo era para ellos. Tomé asiento y me dispuse a disfrutar del culto. Al llegar al mensaje, el pastor predicó un hermoso y profundo sermón que se apreciaba, había preparado con mucha oración y estudio, a través del cual Dios me habló poderosamente. Él no pensó, ¿para qué preparar un sermón por los 5 o 6 que vendrán? No, él lo había preparado por amor a Dios. No pensó en los números, sino en ser fiel, en nutrir a sus hermanos con alimento sólido. No son muchos los mensajes que me han hecho tanto bien como el que escuché en esa iglesia serrana. Allí había un hombre humilde que ganaba su pan con dificultad, pero que caminaba con Dios y lo conocía. Él puso en mi corazón la sed de tener una vida como la de él. Sentí vergüenza al recordar las veces que había sido negligente en mi preparación para ministrar a un pequeño grupo. Otro domingo estaba sentado en medio de un círculo de 15 personas al aire libre en un pueblo chico. Guillermo y Mari, los dueños de la casa donde nos reuníamos, habían sido fieles al Señor desde su conversión, tanto ellos como su pastor Néstor, que viajaba desde otra localidad, había testificado de la verdad, predicando la palabra, amando a la gente y hecho muchas obras de bien. A pesar del trabajo abnegado, parecía que su grey nunca creció. Habían ganado varias familias para Cristo, pero estas pronto se mudaban a la ciudad a conseguir trabajo. Incluso si la totalidad del pueblo formase parte de la congregación, esta nunca llegaría a ser una iglesia grande. Sin embargo, se mantenían fieles aunque nadie aplaudiera su trabajo. Su pastor no viajaba cada semana por la ofrenda que los hermanos le daban. Por el contrario, seguramente descubriríamos que él había puesto más de su dinero para ayudarnos de lo que había recibido de ellos. Él nunca sería invitado a una conferencia de pastores para disertar acerca de las dificultades pasadas, y dudo que un editorial llegara a contratarlo para escribir un libro sobre la tarea pastoral. Estos son hombres de los cuales el mundo no es digno. Son anónimos para el mundo, pero grandes hombres para Dios. Randall M. Whiting. En el mundo existen miles de cristianos que en el cielo recibirán de Dios el reconocimiento que nunca tuvieron en la tierra. Cuando usted lee el capítulo 11 de Nehemías, entiendo, le costaría identificar algunos de estos nombres. Estos nombres quizás para usted no significan nada, y es entendible. Pues creo que ninguno de estos jamás escuchó hablar de Amasai, o de Sabdiel, o de Gabai, o de Sarai. Muchos podrían pensar que son personas que siquiera existían. Todos saben bien quién fue Moisés,
quién fue el rey David, saben quién fue Daniel, todos saben quién fue Pablo y quién fue el apóstol Pedro, pero cuando le preguntan quién es Matatías, creo que ni en una convención de 1 millón de teólogos, cosa que no creo que existan 1 millón de teólogos en el mundo hoy, pero si la hubiera y hubiera una convención de 1 millón de teólogos y eruditos bíblicos, creo que si alguien le preguntara, ¿sabe usted en qué parte de la Biblia se encuentra Pelanías? Probablemente quizás uno que haya estado quizás esa semana estudiando el libro de Nehemías, sabría que quizás en el capítulo 11 de Nehemías se menciona un nombre parecido. También la Biblia menciona nombres de personas de las cuales no se menciona absolutamente nada acerca de su obra. Y estos son los nombres de aquellos que la historia nunca va a recordar, pero que igual trabajan con un corazón sincero para honrar a Dios. Estos hombres representan la historia de un cristianismo anónimo. Un cristianismo del cual usted y yo nunca sabremos. Miles de misioneros, miles de pastores, miles de predicadores, miles de personas que enseñan en grupos, en casas, cientos de miles de personas que están sirviendo a Dios y que su nombre no sale en televisión, que no sale en las grandes editoriales, en los grandes libros, pero son personas con un corazón sincero que quieren agradar a Dios y que no hipotecan su fe ni sus ideales por dinero, sino que todo lo hacen sabiendo que del Señor y de la mano del Señor recibirán recompensa. Y hoy vamos a estudiar cómo el capítulo 11 de Nehemías nos presenta 5 grupos de personas, de cristianos, de santos anónimos, que dieron todo para servir al Señor y que quizás ni sus nombres se mencionan. A lo largo de la lectura usted pudo leer y en total eran como 200 y en total eran como 900. Quiere decir que mencionó quizás 1, 2 o 3 y de los otros ni siquiera menciona su nombre, pero no quiere decir que no trabajaron, no quiere decir que no pertenecieron, no quiere decir que ellos no aportaron para la obra de Dios. Y entonces tenemos que ubicarnos un poco en el contexto y quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 7. Ya habíamos estudiado esta parte en nuestro estudio de Nehemías 7, pero vamos a estudiar en Nehemías capítulo 7 los versículos del 1 al 4. Y dice la escritura: luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, antes de iniciar este capítulo 11, tenemos que entender cuál era la condición de Israel en el periodo post-exílico, o sea, después del exilio de Babilonia. Y entonces podemos ver algunas cosas que podemos encontrar en este Israel. Número 1, ya había sido reedificado el muro y la ciudad, y se designaron líderes para resguardar esa ciudad. Entonces continúa diciéndonos el versículo 2 que se establecieron responsabilidades. Y en el versículo 3 se nos dice que se establecieron horarios. Entonces vemos que las cosas están funcionando ya adecuadamente, ya hay un funcionamiento, una dinámica de la ciudad. Pero vemos en el versículo 4 que la ciudad estaba desocupada. Y esto representa una complicación, pues no es normal ver una ciudad desocupada. Imagínese San José sin ni una sola persona. Imagínese una gran capital en el mundo, Londres, París, Madrid, que usted camine por las calles y no encuentre a nadie. No es normal. Parece no ser funcional. Las ciudades fueron hechas para que la gente viva en ellas y le dé sentido de pertenencia a la nación. Posterior a la destrucción que Nabucodonosor causó en Israel, ya han pasado 160 años y los israelitas seguían sin habitar en Jerusalén. Por el gran temor que llegó a provocar la destrucción tan terrible que este hombre causó a la ciudad. Entonces, por lo que Nehemías sabe que Israel necesita volver a habitar confiado en la ciudad que Dios les ha permitido reedificar. Ha sido Dios el que les permitió reedificar Israel, y Nehemías sabe
que Israel necesita volver al lugar donde pertenece. Esto es muy importante porque Jerusalén en aquel tiempo, e incluso hoy en día, es reconocido como el centro mundial de adoración. Es conocido como la ciudad santa. La ciudad santa no se le denomina ni al Taj Mahal, ni a Ankara, ni a la Meca, ni a Roma y el Vaticano. La ciudad santa sigue siendo Jerusalén. Entonces, lo cierto es que Jerusalén históricamente representa el centro de la adoración. Y en un sentido estrictamente interpretativo, habitar una ciudad significa llegar a formar parte y ser funcional activamente para esa ciudad. Y esto en un sentido aplicativo también tiene una manera de verse para la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Pues bien, en medio de este contexto histórico y social encontramos, como les decía, 5 grupos de personas diferentes que vienen a Jerusalén para habitarla y que vamos a proceder a estudiar a continuación. Volvemos al capítulo 11 de Nehemías y vamos a leer los versículos del 1 al 2, deteniéndonos en los detalles. Y dice la escritura que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Esto ya lo leímos y es congruente con el capítulo 7. Ya los jefes designados, los líderes, habitaban en Jerusalén para resguardarla. Pero dice, más el resto del pueblo, o sea, todos los demás laicos, echaron suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Vea que lo reafirma. Y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y aquí tenemos que aclarar algún aspecto en estos versículos para que no se preste a malas interpretaciones. Era común en el contexto social judío, ortodoxo, que se echaran suertes para determinar cuál era la voluntad de Dios. De hecho, en el pectoral del sumo sacerdote, usted lo puede encontrar en Levítico 8, versículo 8, encontrará 2 elementos, el Urim y el Tumim, que eran utilizados por el sumo sacerdote. Se desconoce a ciencia cierta cómo eran estos elementos, pero se cree que bajo estos elementos se echaban suertes para determinar cuál era la voluntad de Dios sobre algún asunto específico. La palabra Urim significa luz y Tumim significa perfecciones. O sea, lo que el sumo sacerdote estaba echando en la manera representativa y conceptual eran luces y perfecciones. Dentro de una connotación meramente aplicativa, se está buscando la revelación divina de la verdad. Y entonces estos objetos eran exclusivos del sumo sacerdote, pero eso no quiere decir que en Israel no existiera la práctica de echar suertes de alguna manera para determinar cuál era la voluntad de Dios o el camino que debían seguir, de acuerdo a lo que Dios quería para sus vidas. Entonces esto no es en ninguna manera una forma de la Biblia de buscar algún tipo de, o de justificar algún tipo de adivinación, ni de justificar los juegos de azar, sino que era una metodología culturalmente aceptada en tiempos bíblicos. Entonces hay que leer con entendimiento y leer el contexto para no dejarnos influenciar con ideas externas que nos puedan decir que la Biblia promueve lo que es la adivinación y los juegos de azar. Eso no es cierto. Había toda una práctica ritual y cúltica establecida por el pueblo de Israel respecto a este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que está haciendo Israel, está tratando de determinar cuál es la voluntad de Dios respecto a las familias que deben habitar en Jerusalén. Sin embargo, nos muestra claramente el versículo 2, que aunque se arrojaron este tipo de suertes para determinar la voluntad de Dios sobre 1/10 parte de las familias de Israel, muchos decidieron voluntariamente ir a habitar en Jerusalén. Y esto es muy importante, pues el temor general alrededor de vivir en Jerusalén era grande, por la destrucción que sufrieron anteriormente, que ya lo hemos mencionado, por los constantes ataques de sus enemigos, que lo estudiamos a lo largo del libro de Nehemías, de cómo Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe y muchos otros se levantaban una y otra vez para atacarlos y para causarles grande mal, e incluso procuraban su muerte, dice la Escritura. Entonces, vivir en Jerusalén se constituía en algo sumamente riesgoso.
Y es que personalmente creo que Jerusalén, por lo que representa en sí misma, es un lugar donde Dios mora o hace morar su nombre en medio de su pueblo, atrae la atención y la enemistad hacia todos sus moradores. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Jerusalén es motivo de división, de discordia y de pleito. Pero en este tiempo bíblico específicamente, ir a Jerusalén era, como dirían culturalmente, rifarse. Y por eso el pueblo los bendecía. Ve con bien, ve con paz, sé bendito. Y para fines aplicativos, basta que un cristiano decida vivir en santidad y buscar la comunión con Dios, para que experimente la oposición y la guerra espiritual. Es por esta razón que el pueblo lo bendice. Si usted quiere habitar en medio de la presencia de Dios continuamente, si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios, si usted quiere estar en santidad, si quiere negarse al mundo, espere oposición. Lo hemos estudiado cientos de veces en estos tiempos de estudio bíblico. Usted no puede esperar que haciendo lo correcto, honrando a su Dios y adorando a su Dios, la parte espiritual que nos es contraria, nuestro enemigo, no levante bandera de guerra en nuestra contra. Entonces esto representa a Israel, gente que voluntariamente quiso ir a formar parte, gente que voluntariamente quiso ser funcional para con Israel, gente que quiere acercarse a donde está Dios para ser funcional a Dios. La palabra voluntario en el versículo 2 es de suma importancia teológica y doctrinal, pues implica a aquellos que sin coerción, sin ser influenciados por nadie, ni motivados por nadie, deciden por sí mismos ponerse al servicio de la obra de Dios. Vea, como pastor yo debo decir que no existe una colaboración más apreciada que aquella que nace voluntariamente del corazón de los hermanos. Aquellos hermanos que no hace falta pedirles nada, sino que sin necesidad de que se les motive o se les aliente, están dispuestos de corazón a ayudar, no por amor a una iglesia, no por amor a un pastor, sino por amor a su Dios. Vea, hay personas que usted no tiene que venir rogar, mire, claro, cuente conmigo, heme aquí. Gente que sabe que su prioridad es agradar y es servir a Dios, no servir al capricho de algún pastor o servir a la metodología de una iglesia. Es gente que llega y se ofrece. Es tan feo, de verdad, mis hermanos, porque en la iglesia todo debería hacerse voluntariamente. Y cuando uno viene y le pide una ayuda, una colaboración a un hermano y que ese hermano no haga nada o no quiera hacer nada, es difícil como pastor. Uno tiene que entender, bueno, Dios está tratando con esa persona o quizás no es la persona que Dios quiere tener o rodearte en este ministerio o rodearte de ese tipo de personas en el liderazgo. Pero las personas ahora quieren todo espiritualizar. Y bajo la idea de espiritualizarlos deciden nunca hacer nada. Uno a veces quiere decirle a las personas, ¿te gustaría ayudarme en esto? Déjenme orar. Y han pasado meses y meses y meses y parece que siguen orando o ya ni siquiera oran y nunca te dieron una respuesta. Eso sucede en el ministerio. Como hay personas muy piadosas que verdaderamente se toman la tarea de orar. Y cuando uno les presenta y les dice, ¿usted le gustaría? Déjenme orar. Y no pasan 2 o 3 días cuando vienen con una respuesta. Si quiero o no, David, no siento de parte de Dios hacerlo. Uno agradece ese gesto como pastor. Uno agradece esa acción de la persona. O que sencillamente es sincera, no siento de Dios de parte de eso. Igual se pueden dar la mano y bendecirse unos al otros, pero las personas no han estado espiritualizando el concepto de servir a Dios cuando había personas que voluntariamente decidían incluso poner su vida en riesgo para servir a Dios. Y estas personas son sabedores que Dios está mirando los corazones de todos. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Se lo repito, Segunda de Crónicas 16, 9. Dice la Escritura, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
Se lo repito, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mis hermanos, a muchos cristianos hoy en día Dios los está mirando y los está probando a ver si su corazón está dispuesto. A ver si como hablas, haces. A ver si la disfraz de piedad y de espiritualidad te cobija delante de un Dios que todo lo mira. Y le dice, muchos de nosotros, mis hermanos, Dios está mirando nuestro corazón para ver si este corazón es fiel y si está dispuesto, o si anda buscando nada más los aplausos, o anda buscando nada más los reflectores y las luces para brillar, en vez de glorificar el nombre de Dios. Si hoy alguien dijera, ¿quién quiere ir de misionero a Francia? Todos levantan la mano. Claro, París, la vida linda, la vida hermosa. Pero si alguien les dijera, ¿quiere ir de misionero a Guatemala a hablarle a las maras? Sonarían grillos. Quizás nadie levantaría la mano. Yo personalmente, mis hermanos, ya doy gracias a Dios que en 3 años del ministerio Dios nos ha llevado a distintos lugares. Empezamos en casas, luego Dios nos llevó a aquel edificio en Ceproe, muy lindo, muy cómodo, hermosísimo. Pero también Dios nos sacó de ahí para llevarnos a lugares un poco más humildes o con mayor necesidad. Y en ese aspecto yo estoy agradecido con Dios por la calidad de la fe de todos ustedes. Porque sin importar el lugar, ustedes han ido a donde sea que se reúnen. Y no les ha importado, no es que sean muy largos, que ya no me queda tan cómodo, es que ese lugar es muy polvoriento, o es que ese lugar tiene aquí, o sea, ya ha habido una actitud de corazón correcta. Home Church nunca le ha podido ofrecer a nadie lujos, y creo que Dios adrede lo ha permitido así, para probar los corazones de las personas, para ver quién se queda y quién se va. Dios está mirando y quiere ver disposición de sus hijos. Los que se decidieron voluntariamente. Seguro no tuvieron que ni echar suertes para eso. Dice, bueno, viene la familia Richelieu, no hay ningún problema, yo voy, ni arrojen los dados, si es que fueran dados. Dice, bueno, ni los arroje, yo voy. Pero en serio, sí, yo voy. Ese tipo de actitud, vea, a los pastores nos llena el corazón de amor, pero imagínense a Dios. Ay, mi siervo fiel. En Él puedo contar, con Él puedo contar. Segundo grupo, los que trabajan en el templo. Vea los versículos del 10 al 12. Dice la escritura, de los sacerdotes, y ahí lo establece en un tipo específico de linaje. Y dice, de los sacerdotes Jedaías, hijo de Joiarib, Joaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, versículo 12, los que hacían la obra de la casa. ¿Cuál casa? Si leímos en el capítulo 7 que no había casas edificadas, está hablando de la casa de Dios. Y escuche el número, no eran poquitos, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familia, 242. Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos, subraye esto, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Continúa pues la escritura nombrándonos a las personas, sacerdotes y levitas que llegaron para servir específicamente a la casa de Dios. Nos dice la escritura que eran más de 800 personas, de las cuales y apenas se nos menciona quizás un nombre. Lo que quiere decir que hubo más personas sirviendo y que no conocemos sus nombres, pero que lo hacían por amor a Jehová. Es que a veces el cristianismo lee esto y dice, qué pereza que hay tanto nombre, pero no se detiene a pensar que detrás de esos nombres hay una vida completa, que decidió incomodarse, que decidió tomar una decisión a causa de su Dios. Ningún comienzo es fácil.
Israel, cuando estaban reedificando la muralla, estaba llena de escombro, estaba sucia, polvorienta, no había casas, nadie quería vivir ahí. El mensaje que le dieron a Nehemías es: estamos en grande vergüenza y oprobio. Nadie quería ir ahí, y la gente a veces piensa que comenzar la obra de Dios es sencilla. Pero si la gente voluntariamente no se dispone, si la gente voluntariamente no dice: cuenten conmigo, yo quiero hacer, yo quiero trabajar, no me importa el reconocimiento, no me importan los aplausos, no me importa nada, la obra empieza a caminar. Porque no es que Dios no pueda hacerla porque Él quiera, Él nada más sopla, Él dice y las cosas se hacen, pero Él se sirve de sus siervos para que nosotros seamos edificados al mismo tiempo. Y entonces yo veo, la realidad es que había mucho que hacer. Uno se pone a pensar y dice: estos cristianos, ¿qué tenían que hacer en el templo? Y bueno, ellos tenían que prender las lámparas, otro llevaba el incienso, otro cortaba la leña para los sacrificios. En fin, había mucho que hacer. Estos no dice la escritura en Nehemías que se pusieron a pensar: es que nadie va a saber que yo soy el que va a estar cortando la leña. O es que llevar el incienso lo puede hacer cualquiera. Yo podría mejor ofrecer el sacrificio, pudo haber dicho alguno de estos 822. Ninguna de estas actitudes de divos vemos en estos versículos. Sencillamente vemos muchos anónimos que servían sin siquiera ser mencionados sus nombres. Eran más de 800 siervos que estaban ocupando en los cielos una posición de privilegio y honor. Y cuando usted llega al cielo dice: pero nunca la Biblia mencionó tu nombre, pero yo estaba ahí. Te dirá ese santo de Dios: yo estaba ahí, yo era uno de esos 822 que limpiaba el polvo, que ponía las sillas. Como el burrito que llevó a Jesucristo a Jerusalén. ¿Ha escuchado esa historia? El burrito pensaba que los aplausos eran por él. Yo creo que va a haber un lugar en el cielo para el burro. Dice la escritura: Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Dice la escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6, versículo 10. Te lo repito: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En este hermoso pasaje Dios nos muestra que Él se va a acordar de un solo vaso de agua que le hayas dado a uno de sus hijos en el nombre de Jesús. Un solo vaso de agua que lo hayas hecho por amor del nombre de Cristo, Él se va a acordar. Pero hay que tener cuidado porque Dios en su palabra ha determinado que el servicio que hagas sea primeramente a la iglesia y después a los de afuera. Primeramente sirve a los santos y después a los de afuera. Vea lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, versículos 9 y 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque hay personas que dicen: no, es que no, mi ministerio es solo con los de afuera. Y la Biblia nos dice: no, señor. Primero, como miembro del cuerpo de Cristo, edificas el cuerpo de Cristo y después piensas en los de afuera. Vea que Pablo es enfático en decir mayormente a los cristianos. Esto es que si usted tiene
un saquito que ya no usa, no se lo vaya a dar al vecino, venga a dárselo al hermano que está pasando necesidad en la iglesia que usted está viendo. Si usted ve que una hermana o un hermano viene y tiene sus zapatos gastados, es su deber cristiano. Aparte, con todo respeto, decirle: ve a mi hermana, ve a mi hermano, yo he notado que sus zapatos están algo gastados, no quiero ofenderlo, con todo el amor del mundo, yo quiero regalarle unos zapatos. Que si ves que la familia de Cristo, la iglesia, está sucediendo y está pasando necesidad, cuando vayas al súper, te acuerdes de comprar una cajita de leche adicional y la lleves al ministerio que se encarga de entregar este tipo de acción social. Que compres una bolsita más de arroz o una de frijoles. Es la prioridad del cristiano servir al cuerpo de Cristo, y después de que dentro de la iglesia sea edificado correctamente conforme al principio de la palabra de Dios, no incentivando un problema, como dice Pablo en Tesalonicenses, porque hay mucho carebarro a veces en la iglesia que no quiere trabajar y quiere que los sustenten. Pablo le dice que el que no trabaje, que no coma. Para no incentivar la pereza y no incrementar un problema, nosotros somos llamados a edificar y a bendecir, no a incentivar problemas de vagancia y de displicencia espiritual. Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, sirviendo al Señor. Entonces, lo que nos manda la Escritura es ser piadosos con aquellas personas que por alguna u otra razón están siendo golpeadas o incluso probadas en un aspecto financiero y que tienen necesidad en la iglesia. Pero ahí ya va mucho el discernimiento del cuerpo de Cristo, de establecer quiénes son en realidad lobos vestidos de ovejas. Pero eso no quiere decir que la iglesia deba de olvidar que la iglesia misma sigue siendo su principal y primordial ministerio de acuerdo a la palabra de Dios. Es tan increíble esto que vea Mateo 25, porque las personas piensan que Dios esto se lo va a tomar a la ligera y dice: bueno, esto es nada más, pues está sujeto a interpretación, esa puede ser la opinión de David, pero en realidad yo me voy a enfocar todavía con los indigentes. No, mi ministerio son las misiones. Cuidado de pensar así. Vea lo que dice Mateo 25, versículos del 31 al 40. Dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me encubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te demos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No vamos a leer esa parte, pero es claro que Dios va a recompensar a los fieles que se encargaron de ministrar y de edificar el cuerpo de Cristo. Y mire que la razón de la recompensa no es porque predicaste a las multitudes, porque les profetizaste, porque sanaste a los enfermos, porque echaste fuera demonios. Son actos sencillos de misericordia que están al alcance de cualquiera de nosotros, y que con discernimiento, con corazón piadoso, como nos enseñaba Jorge la semana pasada, el cristiano debe ejercer ese ministerio todos los días de su vida, hasta que el Señor lo mande a llamar o Él venga por nosotros en gloria. Pero entonces el Señor está estableciendo muy bien las prioridades.
Pues antes de pensar en algún ministerio externo, antes de pensar que es que yo le voy a dar mi plata a las misiones, es que yo le voy a dar tal cosa, la iglesia debe ser un ente administrativamente creado por Dios, lo suficientemente capaz para administrar los diezmos y las ofrendas que usted traiga a la iglesia, y es su responsabilidad juzgar si es una buena iglesia y si es un buen lugar para administrar los diezmos y ofrendas. Mas Dios no le dio al libre y libertad para que haga como le dé la gana con respecto a eso. Pero es que lo que decíamos la última vez que enseñamos sobre esto, el pueblo perece por falta de conocimiento, porque escucha la palabra y al fin y al cabo hace como le da la gana. Porque dice, es que yo recibí una revelación distinta, es que yo escuché tal cosa, y tendría que decirle, ¿con qué fundamento bíblico usted hace como le da la gana? Vean, yo no sé, pero desde que yo conozco al Señor y fui educado en Cristo, a mí se me enseñó a diezmar y a ofrendar a la congregación en la que iba, y que yo tenía que juzgar como una persona de tamaño espiritual ya aceptable si era un buen lugar para hacerlo o un mal lugar para hacerlo, y si era un mal lugar para hacerlo era mi responsabilidad no hacerlo. Pero esa cosa de que ahora las personas hacen como quieren porque tienen bajo el pretexto es que ahora todo el mundo está mal, es que doctrinalmente todo está mal, no es la forma. La iglesia es el ente que Dios ha creado precisamente para suplir todas esas necesidades. Y entonces, es que yo pretendo y es que quiero hacer un ministerio de acción social. No, un momentito, porque ahí al hacerlo usted actúa imprudentemente. Venga, traiga una propuesta formal a su pastor, si es que usted va a una congregación de fe, establezcale cuál es su plan, dígale que usted quiere servirle de esa manera y empiece a apoyar y a crear un presupuesto lo suficientemente sostenible para llevar a cabo la obra. El Señor Jesús lo dijo, es que la Biblia son principios de planificación tan claros. Dice, ¿acaso alguien se pone a edificar una obra así como le da la gana? Cuando ve que fracasa es la humillación de todo el mundo. Y él dice, ¿quién que edifica una casa no se pone primero a considerar los materiales y las cosas que necesita para hacerlo? Pero nos perdemos en la doctrina y creemos tener una opinión con respecto a lo que desconocemos, y entonces ahí empiezan ya los problemas doctrinales de la iglesia. Continúa diciendo, el versículo 14 de Nehemías capítulo 11, volvemos a Nehemías 11. Que no se pensaba usted que había tanto que estudiar en un capítulo como el 11. Y nos dice el capítulo 14, el versículo 14, y sus hermanos, hombres de gran vigor. La expresión hebrea aquí puede significar, número 1, fortaleza física, número 2, proeza militar, número 3, habilidad, y número 4, riqueza. Ahora bien, considerando que estos hombres eran sacerdotes, es muy posible que esta expresión esté referida a la fortaleza física en un sentido de determinación y perseverancia, y también en habilidad y o destreza. ¿Me entendió lo que le dije? Se lo repito, es muy posible, según la interpretación de lo que significa la frase hebrea hombres de gran vigor, que puede significar esta expresión al menos 4 cosas. Fortaleza física, estamos hablando de la expresión hombres de gran vigor, hace sentido, una persona con gran vigor puede significar la connotación que tiene gran fuerza, gran fortaleza, y después también puede significar que es un hombre con grandes proezas militares, un valiente. También puede significar una persona muy hábil, y también puede significar una persona con muchos recursos, o sea, una persona rica, puede significar riqueza. Pero considerando que con el contexto de la lectura y lo que esta expresión está contenida en la exclaración de quiénes son estos hombres, nos dice la Escritura que eran sacerdotes. Entonces es difícil pensar que estuviera hablando de proezas militares respecto a un sacerdote, porque cuando usted ha leído Levítico, Éxodo y Deuteronomio, sabe que el sacerdote no iba a la guerra. Entonces difícilmente sea proeza militar y difícilmente sea riqueza, porque aunque eran personas que eran llamadas a vivir sin que les faltara nada, tampoco eran personas adineradas.
Entonces lo que nos está diciendo la Escritura probablemente es que esté referido a su fortaleza física en un sentido de su determinación y perseverancia, y que también esté referido a sus habilidades y destrezas. Entonces lo que nos quiere decir es que estos hombres pusieron al servicio de la casa de Dios todo su empeño y capacidades. Increíble. Gente que no se guardó nada. Gente que dijo, toda mi empeño y todo para lo que soy bueno va a ser para glorificar a Dios. Yo me asombro cuando veo, por ejemplo, a los jóvenes, su forma tan fácil de socializar. Se dice en teología, cuando uno estudia pedagogía para jóvenes, es que tienen mentalidad de manada. Uno identifica al alfa y entonces todos siguen al alfa. Y es asombroso, uno ve al joven y uno ya viejo, le debe ser sincero, le da pereza hablarle a la gente. Dice un comediante que ya uno a sus 30 años ya hizo el grupo de amigos que quería, ya no hace nuevos amigos. Pero es asombroso cómo los jóvenes van y se acercan y le hablan a cualquiera y ya socializan, ya están hablando de fútbol, ya están hablando de la liga, del Saprissa o de cualquier cosa y ya hicieron empatía fácilmente. Y la forma en que ellos tienen para innovar, son extremadamente creativos, utilizan las redes sociales. A mí, los jóvenes de la iglesia me enseñaron a usar WhatsApp. Yo no usaba WhatsApp, yo mandaba mensajes de mensajería de texto normal. Y cuando les dije, ¿usted no tiene WhatsApp? Sí, claro, yo tengo un BlackBerry. ¿Y por qué no usa WhatsApp? ¿Qué es WhatsApp? Y ya me enseñaron a bajar la aplicación. La manera interactiva que ellos tienen para trabajar entre ellos, para vacilar, ya ni siquiera se mandan frases, se mandan fotos con mensajes ahí, llaman memes. Y entonces uno dice, la facilidad que ellos tienen para hacer eso es una habilidad. Ahora imagínense esa habilidad puesta desde muy temprano en sus vidas al servicio de Dios. Y toda su fuerza, todo su empuje, todo su vigor, lo ponen al servicio de Dios, enrumbándolo en un buen camino. Es la nueva generación del Señor para servir. Si es que no es que esta generación será arrebatada, como yo creo. Pero entonces no hay tiempo que perder. Si tienes una fuerza física, o sea, un empeño, y si tienes una habilidad, ponla en servicio de Dios ya. Antes de que Él venga y te diga, ¿qué hiciste con tu talento? Lo enterraste y te lleves a la tumba el talento que Dios te dio. Es tiempo ya que la iglesia empiece a ser emprendedora, que empiece a ser proactiva, que empiece a buscar las mejores formas de alcanzar a otros para Cristo. Gente de la cual este mundo no es digno. Gente que lo pone todo, saben todo lo que sabe hacer y todo lo que le resulta fácil hacer al servicio de su Dios. Gente que está en la iglesia acomodando bancas, contando la ofrenda, administrando una librería. Dios conoce sus nombres y sabrá ser recompensador de su obra de amor. Tercer grupo, avanzamos, los que trabajan fuera del templo. Versículos 16, dice la Escritura: Sabetai y Sobabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Aquí se nos dice que había personas que trabajaban en la obra exterior de la casa de Dios y hacer que la casa de Dios se viera bonita por fuera. Gente limpiando ventanas, persianas, trabajando en el jardín, plantando flores para hacer hermosear el entorno de la casa de Dios. Y la gente piensa que eso no es un ministerio. Vea, yo recuerdo una persona en mis tiempos en la iglesia bíblica Nazaret, que esta persona siempre se preocupaba que en el altar hubiera flores. Nadie sabía quién era, todo el mundo llegaba y decía, qué linda está decorada la iglesia hoy, pero nadie sabía que había una hermana que se había tomado la tarea de que en la casa de Dios siempre hubiera flores y siempre se vieran bonitas. Pero la gente piensa que el único ministerio que hay que hacer en la iglesia es predicar. Y si no predicas o no enseñas, entonces mejor buscarte otra cosa porque no está funcionando, porque no hay mucho, hay tanto que hacer en la iglesia.
Todo esto se ocupa en la obra de Dios. Estas son las cosas que solo Dios mira. Porque alguien que hace esto de poner florecitas y de arreglar la iglesia solo lo hace para Dios. ¿O acaso usted ve que salgan en las pantallas de anuncios, dice el hermano o la hermana fulanita de tal, que todos los días fielmente trae las flores a la iglesia? Eso nunca pasó y nunca va a pasar. Lo hace para Dios, porque bien sabía esta persona que nadie la estaba mirando. Cuando ella ponía sus flores, cuando ponía las cosas allí, ella ponía de su dinero y compraba las flores y las llevaba a la iglesia. Nadie estaba mirando eso. Ella nunca pidió al grupo de diáconos: hágame un presupuesto extraordinario para ir a comprar flores. Ella lo ponía de su propio bolsillo. Ella me lo dijo personalmente: es mi ofrenda para Dios. Qué lindo. Gente que procuraba que en la casa del Señor siempre estuviera hermosa, siempre fuera un entorno agradable. No era gente que se estaba quejando: es que qué calor, es que qué feo, es que qué feo huele. Hay gente que dice: yo quiero aportar para mejorar. Esto me hace reflexionar acerca de a quién estoy sirviendo y por qué. Lo que les decía, no son servicios lo que nosotros hacemos, son cultos. Si usted ocupa o quiere servicio, va a ser todo incluido. En la iglesia se rinde culto a Jehová. Muchas personas quieren los aplausos, quieren las luces, quieren los reflectores sobre sí. Tales personas se están sirviendo a sí mismas. Y los aplausos, las luces y los reflectores serán tristemente la única recompensa que obtengan. Hay personas que se entristecen porque sienten que nadie los está tomando en cuenta. Pero recuerde que Pablo dice acerca de estos en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando habla acerca del amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree y que todo lo espera, todo lo soporta. Y la gente piensa en esto y dice: matrimonio, tiene que ser el matrimonio, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Está hablando de un amor ágape. Es el amor que todo cristiano profesa tener a su Dios. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el amor del que está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de un amor eros, que es el amor que teológicamente correcto solo debe existir entre un esposo y una esposa. Por amor a Dios debes de esperar en Él para que Él te exalte a su debido tiempo, si es su voluntad hacerlo. Porque yo me he encontrado en mi vida cristiana que hay personas que sirven esperando nada más, dice: porque lo estoy haciendo bien en este lugar, entonces algún momento Dios me exaltará. Recuerden una canción, si no se la saben, la buscan de tarea para la otra semana, de Marcos Vidal, se llama El Payaso. Un payaso que era muy bueno haciendo payaso, pero él quería ser trapecista. Y se dio cuenta muy tarde que como trapecista no servía porque le daba vértigo de altura. Y se cayó, quedó en silla de ruedas según la canción, y entonces dicen que el circo quebró. Dicen: ¿por qué quebró el circo? Dice: porque los niños venían a la función para ver al payaso y reírse. Mas él nunca fue feliz siendo payaso. Entonces hay gente que está en la iglesia y dice: es que yo ya debería ascender de diácono a, no sé, anciano de la iglesia, o ya debería pasar de diácono a predicador o maestro de escuela dominical. Sé feliz en la posición en la que Dios te ha dado y disfruta esa posición, porque quizás como predicador eres pésimo cantante, quizás como cantante eres pésimo maestro, quizás como maestro eres pésimo administrando las finanzas de la iglesia. Dios le da a cada uno sus dones conforme a su multiforme gracia, para que la iglesia sea un ente efectivo, un ente dinámico y capaz. ¿Qué pasa si la iglesia solo fuera enseñanza? Se crearían un montón de eruditos bíblicos incapaces de llevar a cabo la acción de la obra de Dios.
La doctrina es lo principal, pero una correcta doctrina e interpretación de la doctrina te lleva a Santiago. Dice que después de que tu fe ha tenido lugar, ha crecido y ha terminado, debe haber evidencia de obras. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la gente piensa que se trata de una salvación por obras, y no, es a causa de la salvación, hay obras. La palabra exterior del versículo 16 es muy importante porque aunque el contexto nos muestra que está referida a la obra exterior de la casa de Dios, también lo podemos aplicar de una forma a todos esos ministerios de misericordia que se lleva a cabo de la iglesia hacia la comunidad. Ahora sí, ven, es el orden normal de las cosas, según la misma palabra de Dios. Primero se sirve a la iglesia y después de servir en medio de la iglesia y para su pueblo, el pueblo está capacitado y preparado para servir afuera, nunca en desorden. Cuando empezamos este ministerio hace 3 años atrás, había una persona que nos acompañaba siempre y decía, es que ya hay que salir a evangelizar, ya hay que salir a evangelizar, tenemos que salir a evangelizar, y llevábamos 3 reuniones. Y dice, las cosas se hacen en orden, primero se edifica la casa, primero se ponen en orden los cimientos, y cuando la casa es fortalecida, o sea, cuando la fe y el tamaño espiritual de sus feligreses está en un nivel, es el tiempo en que tienes que ir a dar. Mas cuando eres un niño espiritual, que entonces les preguntamos, ¿sabe usted lo que es justificación? No sepo. ¿Sabe lo que es regeneración? No sepo. ¿Sabe cuáles son el orden escatológico de los eventos por venir? No sepo. Entonces, ¿cómo vas a ir a evangelizar? No se puede. Hay un orden de las cosas, no puedes brincarte el orden de las cosas. Tienes que ser sumiso, tienes que ser sujeto al pastor. Esto no es una sujeción estúpida. Porque ahora se ha hablado de, yo tengo que ser sumiso al pastor y lo que él diga. Eso no se trata de la sumisión. Se trata de una persona que ha reconocido en un principio bíblico que se llama autoridad espiritual y ha reconocido que Dios ha establecido su autoridad en esa persona y que por amor a Dios se somete a la autoridad de esa persona, sabiendo que si esa persona se equivoca, Dios lo va a juzgar por eso. Ven que es muy distinto a como nos lo pintan el televangelismo. Pero cuando se predica la palabra con los principios correctos, hay un orden, tienes que servir a la iglesia, porque la iglesia, dice el Señor, la fundé yo. Orden, dice la Escritura. Vean, esto es hermoso, el cuarto grupo, ya estamos terminando. Dice, los que sostenían el ministerio a través de la oración. Versículo 17, dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Al tiempo de la oración. En este pasaje vemos que había hombres que no hacían nada más, no movían un ladrillo, no estaban limpiando la casa, no le ponían flores, no hacían nada más que no fuera orar. Su ministerio era la intercesión, y este ministerio de la intercesión ha sido casi olvidado y desterrado de las iglesias. No existe en ninguna de las iglesias ministerios de intercesión. Y existen personas fieles que toda una vida la han dedicado a la oración y la intercesión. Yo soy un siervo de Dios que cree firmemente en la intercesión. Y cuando alguna persona a mí me ha dicho, ore por mí, ustedes pueden tener la seguridad que mi esposa y mi persona estamos orando por eso, porque nosotros creemos en el poder de la intercesión. Creemos en el poder de la iglesia que se humilla para que Dios actúe. No es una iglesia que hace que la mano de Dios se mueva. Es muy distinto también. Es una iglesia que se humilla pidiendo el favor de Dios. Y entonces tenemos que decir cuántas personas han sido sanadas, cuántas personas han sido salvas, cuántas personas han sido liberadas a través de la intercesión. Que por medio de la intercesión de los santos Dios ha tenido misericordia y se ha acordado de su pueblo. Porque en las iglesias hay pastores que son sostenidos por la misericordia de Dios a través del ministerio secreto
de muchos hombres y mujeres piadosos que están todos los días de rodillas intercediendo por ellos. Y cuando en el cielo lleguemos a estar juntos, nos daremos cuenta que el galardón de Dios será quizás más grande para el intercesor que para el pastor, porque sin el intercesor, el ministerio del pastor se hubiera caído. Y esa señora que estaba todo el tiempo en oración, que nadie sabía, la viejita que estaba en su casa siempre de rodillas, que nunca nadie sabe, era la persona que sostenía ese ministerio. Gente de rodillas, gente que no está interesada en los aplausos, qué grande oración hiciste. Es el ministerio más íntimo, personal y secreto, la intercesión. Y gloria a Dios porque en su palabra registra el nombre de al menos uno. Imagínese el honor que este hombre le ha dado el Espíritu Santo de registrar en la palabra quizás al único intercesor de todo el libro de Nehemías. Alguien dice, yo estoy orando todo el tiempo por el pueblo de Dios. Es increíble lo piadoso que puede llegar a ser el ministerio de la intercesión, que siendo el más anónimo de todos, es el más trascendental dentro del reino de Dios. A través de la intercesión, ¿cuántas personas han llegado a Cristo? Me atrevo a decir que han llegado más personas a Cristo a través de la intercesión de padres, hermanos, madres piadosas que han estado orando por sus hijos, por sus esposos, por sus alumnos, gente orando que por la predicación, porque hoy en día la predicación está sufriendo más que nunca. Mas la intercesión es una conexión directa entre nuestro corazón y el corazón de nuestro Dios. Hombres y mujeres de intercesión, vea lo que dice la Escritura en Mateo, capítulo 6, Mateo 6. El Señor nos muestra el ministerio de la intercesión, pero de nuevo, es más fácil predicar de prosperidad que de la verdad absoluta de nuestro Dios. Dice Mateo 5, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Bendito Dios. Ministerio de la intercesión. Gente piadosa que está orando por sus pastores. Yo espero de parte de mi Señor que todos ustedes nos sostengan a tu esposa y a mí en oración. Porque el ministerio pastoral no es sencillo. Mas con la oración de los fieles de la iglesia se sostienen el ministerio. Quinto y punto, y termino con esto, los que servían al Señor cantando. Versículo 22. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Finalmente vemos el último grupo de personas que nos describe la Escritura en Nehemías 11, y son aquellos que servían cantando. Esta semana hablaba con una amiga en el trabajo, es cristiana, o me gusta pensar que lo es. Y esta persona me decía, ella está en el coro de una iglesia grande. Caramba, lo calentó el proyector. Agua tibia, la bebita de mi boca, dice el Señor. Ahí lo cabe. Vamos a ponerla por aquí. Sí, ya lo volteé. Espíritu de servicio, bendito Dios. Y esta persona me decía, ella está cantando en el coro de una iglesia grande, y ella me decía que sentía que el coro no era suficiente, que necesitaba destacar para llegar a una posición más notoria y más importante. Y yo le decía a esta persona, después de escucharla, le dije con amor, pero con mucha firmeza, le dije, no se trata de la posición que tienes, sino al Dios que tienes.
Es que si usted está en el coro pensando, dice, tengo que cantar muy bien para que se escuche todo mi talento y que se escuche todas mis capacidades y lo bonito que canto, te estás sirviendo a ti mismo. Pero cuando lo haces diciendo, no me importa si tengo la voz más desafinada del mundo, no, pero muchas gracias. Si tengo la voz más desafinada del mundo, pero lo estoy cantando con la motivación correcta, por amor a mi Dios, ¿acaso importa en qué parte del coro estés? ¿Acaso importa si estás al frente y las luces te pegan o estás atrás? No lo está viendo el Rey de Gloria. Es que la iglesia, ¿a quién quiere servir hoy en día? Hay una teología de las mega iglesias que se dice, entre más grande eres, más exitoso. La Madre Teresa, yo creo que sobre el final de su vida, la Madre Teresa empezó a leer la Biblia y entonces yo creo que al final se salvó. Pero yo creo verdaderamente que la Madre Teresa conoció al Señor porque dijo, Dios no nos mandó a ser exitosos, sino fieles. Vea, ¿de qué sirve tener una iglesia con las mejores bancas, con proyectores, los más hermosos, con la computadora última, con el sonido, con Danilo Montero, si se quiere, cantando y ministrando en la alabanza y todo lo demás, si el Espíritu de Dios no está ahí? Hueco, como címbalo que resuena, dice la Escritura. Y entonces tenemos que entender como cristianos que lo que nosotros hacemos, la principal motivación debe ser el amor a nuestro Señor. Ninguna otra motivación es válida. Si hay otra motivación, como dice el Salmo, redargúyeme. Revísame por dentro a ver cuáles son mis prioridades, porque mis prioridades están mal. Así lo hago por amor a mi Señor. Todo lo que haga será olor grato delante de la presencia de nuestro Dios. Dios necesita que en su iglesia haya personas que le sirvan en el ministerio de alabanza. Pero no quiere estrellitas, quiere siervos. Quizás Dios le ha dado a algunos de ustedes, a mí yo estoy convencido que no me lo va a dar, el don de cantar, de tocar algún instrumento, y es lo que les digo, si lo tiene, póngalo en uso para la gloria del Señor. No espere que alguien le diga, mira, yo no sabía que vos tocabas guitarra. Vaya y póngalo a su servicio, no se lleve a la tumba sus talentos. En la tumba, dice el salmista, no te podré alabar. ¿Para qué quieres que mi alma descienda al Sheol si un muerto no te puede alabar? No te lleves tu talento a la tumba porque ese día Dios tratará contigo duramente. ¿Qué le dijo al siervo que enterró su talento? Siervo malo y negligente. Palabras duras. Palabras duras. No se haga de rogar. Dios en su misericordia a veces llama 2 veces, pero no mucho más. Dice el Salmo, buscarle en tanto esté cercano. Buscarle, Isaías, tanto pueda ser hallado. No crea que si usted está en una iglesia, su pastor va a llegar 1, 2, 3, 4 veces. Y algo yo le he dado gracias a Dios es que me ha dado las suficientes neuronas para entender que cuando mi pastor me haya dicho, quiero que me ayudes con jóvenes. Ya, yo no sé nada de jóvenes, pero ahí vámonos. Quiero que me ayudes con un ministerio de niños. Yo hasta los hago llorar, pero si usted cree que pueda, yo voy. Hasta en alguna ocasión que llegué a una iglesia y un pastor me dijo, quiero que me ayudes con un grupo de adultos. Y yo, pero ¿qué le voy a enseñar yo un carajillo a un grupo de adultos? Y lo hice y el Señor me ha honrado hasta el día de hoy. Creo que no he dicho tantas tonterías. Pero es que tenemos que aprender a decir, heme aquí. Quiero darles 3 principios de aplicación. El primero de ellos, y termino con esto, es que tus dones y tus talentos son valiosos. Y son valiosos para Dios, aunque no siempre te van a hacer popular. Tus dones y tus talentos te hacen valioso,
pero no siempre popular. El segundo punto es que toda obra que hagas a Dios por amor a nombre de Cristo será recordada. Todo lo que hagas por amor al nombre de tu Señor va a ser recordada por Él en el día más importante. Ese día se llama teológicamente el Tribunal de Cristo. Y finalmente nuestra recompensa final será determinada por nuestra fidelidad y no por nuestra popularidad. ¿Cuántos pastores de mega iglesias llegarán ese día y le dirán al Señor, pero en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre eché lo otro? ¿Y qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es la fidelidad a nuestro Dios el que determinará la recompensa, no cuántos likes tengamos en Facebook, no cuántos seguidores tengamos en Twitter, ninguna cosa sino la fidelidad. Popularidad para Dios, del Señor mismo rehuyó la popularidad. Cuando su ministerio estaba a tope, salía como una cosa que apartaba a todo el mundo. Y él decía, ¿a ustedes también les parece duro esto? Pues váyanse, les dijo a los discípulos. Váyanse también si les parece duro. Porque cuando decían, dura palabra es esta, decían los cientos de discípulos que ya tenía cuando predicaba. Dura palabra es esta, ¿quién podrá hacerla? Dice, y después de ese día, Lucas 6:66, dicen que ese es el verdadero 666 de la Biblia. Dice, muchos ya no le seguían. Lucas lo dice así, ya muchos no le seguían. Y el Señor se volvió, dice, acabo de darle el golpe más fuerte a la popularidad. Jesús no es un rockstar, Jesús no es una superestrella. Él venía a cumplir un propósito de parte de Dios. Él no estaba interesado en que multitudes le siguieran. Y cuando eso sucedía, se volvía a los otros 12 que eran los más, pero mensos que podían existir en la historia antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, porque ni lo que Jesús mismo, el Rey de Gloria, les enseñaba, les entraba en su cabezota. Pero cuando vino el Espíritu entendieron. Y entonces se volvió a ellos y dice, ¿y a ustedes también les parece duro lo que os digo? Pues entonces váyanse. Y entonces Pedro, con toda humildad y discernimiento de parte de Dios, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y en la iglesia fiel y verdadera, quizás sean como las que nos narraba mi profesor de teología de divinidades. Iglesias de poquitos, pero fieles. Iglesias de poquitos, pero verdaderos cristianos. No nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo recibiremos recompensa. Oramos a Dios. Padre Santo, gracias te doy por el mensaje que has traído a tu pueblo. Gracias, Señor, porque ha habido oídos y ojos espirituales abiertos a tu verdad. Señor, para glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, a donde quiera que vayan, Señor. Gracias por tu iglesia. Hoy somos poquitos, somos los que tú querías que fuéramos. Un mensaje a la gente que necesitaba escucharlo, Padre, yo te bendigo y te alabo porque no nos has dado un ministerio multitudinario, nos has dado un ministerio que predica la palabra. Y que en esta, Señor, no necesitamos más, no necesitamos ninguna otra cosa que no sea tu palabra. ¿Acaso no es tu palabra suficiente? Oh mi Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos conforme a las habilidades y talentos que has puesto en cada uno de ellos, para que de una buena vez los pongan al servicio de nuestro Dios, para que de una buena vez esos talentos estén produciendo para tu reino. Padre, yo te pido por cada ministerio aquí representado y te doy gracias porque por la oración e intercesión de muchos de ellos hoy estamos de pie predicando tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Tú no haces nada mal, tú no haces iglesias cojas, no haces iglesias mancas, puertas, haces un ente perfecto que tiene todas las habilidades y las capacidades para servirte fielmente. Bendito eres por tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a perseverar en la predicación de la palabra, poniendo esto como prioridad del ministerio.
uniendo la predicación de la palabra fiel al ministerio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo con paz y con bendición espiritual, porque es lo que necesitamos en tiempos de crisis, de apostasía, en tiempos de falsa doctrina, de doctrina de demonios. Señor, ayúdanos a encontrar un lugar donde se predique palabra sana, que sea para edificación de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, estamos